Buenos días, mi nombre es Gitacio Ramos y el día de hoy les voy a explicar sobre la electricidad a partir del magnetismo, ley de Faraday. Bueno, para esta ley vamos a utilizar lo que es una bobina, un núcleo de hierro y una LED para verificar la generación de electricidad. Para esto vamos a utilizar lo que es una bobina para registrar sus parámetros y comprobar sus valores de la resistencia eléctrica. También vamos a utilizar lo que es un imán, probar los LEDs del multímetro de test con un test de diodo. Utilizar algún material de hierro para colocar dentro de la bobina. Bueno, acá hemos registrado lo que son los parámetros, donde el primer parámetro nos bota lo que es 2.201 y el segundo parámetro nos bota lo que es 2.206. Y acá vemos lo que es que ponemos dentro de la bobina, ponemos un hierro. Bueno, en el segundo punto vemos lo que es la segunda ecuación de Faraday fundamental. Porque utilizar un núcleo de hierro se logra mejor el resultado. Bueno, el núcleo de hierro amplifica lo que es el flujo magnético, por lo tanto, según la ecuación genera una mayor fuerza electromotriz inducida. Bueno, acá tenemos la que es la comprobación de una imagen. Por eso, en el tercer punto vemos lo que dice probar la generación eléctrica, qué tipo de energía eléctrica se genera en la corriente continua, en la corriente alterna. Bueno, acá se generó lo que es la corriente alterna, porque el flujo magnético varía en el tiempo, cambiando lo que es el sentido de la corriente. Gracias. En el segundo reto tenemos el magnetismo a partir de la electricidad. Utilizar la bobina de 400-400 y registrar sus parámetros y comprobar su valor de resistencia eléctrica. Como primera imagen tenemos nuestra bobina y como segunda imagen tenemos el voltímetro y hemos concluido que tiene 8 de resistencia. Si se conecta la bobina en la fuente de 12 voltios, ¿cuánta corriente fluirá por la bobina? ¿Es apropiado para la bobina o para la fuente de tal corriente? Bueno, fluirá 1,5 amperios y sí es adaptable para la fuente, pero no para la bobina, ya que surgiría un recalentamiento excesivo. Si se conecta la bobina a la fuente de 5 voltios, ¿cuánta corriente fluirá por la bobina? ¿Es apropiado para la bobina o para la fuente de tal corriente? Bueno, fluirá 0,625 amperios y sí es adaptable para la fuente, porque no pasa de 1 amperio. Y es adaptable para la bobina, ya que no surgiría un recalentamiento excesivo. Conectar la bobina a la fuente apropiada y probar el magnetismo generado de los siguientes casos, usando un núcleo de hierro, usando un núcleo de cobre y el aire libre. El aire libre y el núcleo de cobre son un material no ferromagnético, por eso no tienen una atracción magnética. Y como tercera imagen tenemos el hierro. El hierro sí es un material ferromagnético y sí surge una atracción. Buen día, profesor. Hoy día le voy a indicar sobre un indicador de sensor continuo. Acá nos pide probar el buen estado de potencia y de resistencia. Acá le medimos el máximo y el mínimo. El máximo que sería 95.7 kiloohmios y el mínimo sería 100 ohmios. Ahora nos dice conectar el potenciómetro con divisor con la tensión de la fuente de 5 voltios. Ahí lo conectamos como observamos en la imagen. El positivo con el positivo del sensor y el negativo con el negativo del sensor. Ahora nos dice cuando el voltaje del 0 voltios representa el mínimo de combustible. Ahí lo colocamos a 0 y representa el mínimo de combustible. Ahora nos pide que cuando la señal es de 5 voltios representa el 100%. Ahí lo colocamos 5 voltios, no del 5 voltios porque es un fallo mínimo ahí en el sensor. Ahora terminamos de mostrar el multímetro con el nivel de 30% nos pide. En este caso hicimos como la pendiente, 5 voltios es igual es sobre 100% que sería 0.05 y ahora 0.05 voltios por el 30% que sería 1.5. Como será una imagen, colocamos 1.5. Ahora nos dice cuando el voltaje 0.5 voltios representa mínima presión de aceite de la lente de un bar. Colocamos 0.5 representa un. Ahora nos pide que cuando es 4.5 represente 8 bar. Colocamos 4.5 y representa 8 bar. La última pregunta es mostrar en el multímetro el valor de voltaje cuando la presión sería de 5 bar. En este caso hicimos la pendiente igual 4.5 sobre 8 bar y ahora eso multiplicado por 5 bar que sería 2.85, 2.81, 2.25 voltios. Hola, mi nombre es Gianfranco Alfaro Manchi y hoy día les voy a explicar el funcionamiento de un indicador de sensor discreto utilizando un termoswitch y un LED. Bueno, primero verifiqué el buen estado del LED usando la función de la prueba de los diodos en el multímetro, observando que encendiera ligeramente. También reconocí la propiedad del LED. El terminal positivo es el que está más cerca a la resistencia de protección, o sea, la letra K. Después medí la continuidad del termoswitch. Encontré que el termoswitch ubicado en la parte superior es el tipo normalmente cerrado, y ya que presentó continuidad sin necesidad de calentamiento. En cambio, el termoswitch que está en la parte inferior es de tipo normalmente abierto, ya que no presentó continuidad estando frío. Luego armé el circuito conectando el termoswitch en serie con una resistencia y el LED alimentando con una fuente de 5 voltios en el siguiente funcionamiento. Bueno, acá previamente ya podemos ver el circuito en serie ya realizado.
Bueno, para el termoswitch normalmente cerrado, el LED permanece encendido mientras que el sensor está frío. Cuando lo caliento, el contacto interno se abre y la luz se apaga. Para el termoswitch normalmente abierto, el LED inicialmente está apagado y al calentarlo, el contacto se cierra permitiendo el paso de corriente y encendido del LED. Así como el termoswitch actúa como un interruptor controlado por la temperatura, encendido o apagado el LED según los cambios térmicos. Este sistema es muy útil para monitorear condiciones de temperatura en sistemas de vehículos, activando alertas visuales o de manera rápida y confiable. Bueno, muchas gracias.